Muy buenas noches. Usted sabe que hace mucho tiempo los lectores del mundo entero han sostenido un diálogo con el escritor mexicano Carlos Fuentes. Es un escritor que nos ha dado a través de sus ensayos, de sus artículos, de sus obras de teatro y sobre todo de sus novelas, un mundo que explorar y que conocer. La más reciente de sus novelas acaba de aparecer, es Instinto de Inés. Es una historia misteriosa, extraña, es una historia fantástica. Es una historia de amor o desamor, yo no lo sé, cada quien va a sacar sus propias conclusiones. Los personajes son dos, aunque yo creo que podría decir tres. Se trata de una mujer, una cantante de ópera, una mujer que en un momento determinado decide cambiar su nombre, ya veremos por qué. Es un director de orquesta, un hombre autoritario, un hombre que como todos los directores de orquesta, y yo diría como todos los creadores, como todos los novelistas, camina en el filo de la navaja. Hay en estos dos personajes una complicidad muy especial. ¿Y sabe quién la crea? Una ópera, la ópera de Berlioz, Fausto. ¿Por qué la ópera? Bueno, yo creo que es una de las muchísimas preguntas que hoy puedo hacerle a nuestro invitado. Yo soy muy sincera con el público que nos acompaña todos los viernes aquí en este programa. Transmitimos, en vivo y en directo. Quiero decirle una cosa, mi emoción es enorme y mi agradecimiento es muy grande. ¿A qué se debe mi emoción? A que cuando comencé mi carrera hace muchísimo tiempo, tuve como una de mis metas entrevistar a quien está esta noche aquí. Espero que él se sienta tan dichoso como yo de realizar una charla que nos debemos, o por lo menos yo me debía, hace más de 30 años. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece que tenemos un diálogo ininterrumpido, Cristina, de muchos años, no digo cuántos, pero esta es una culminación en cierto modo, pero es una continuación sobre todo. Nos hemos querido, hemos conversado, sí. Hemos tenido un encuentro emotivo y mental contigo, con José Emilio, con Silvia durante toda la vida, de manera que siento que hoy hay una cereza en nuestro pastel, pero que el pastel está ahí y es muy sabroso. Está delicioso, además es un libro. Aquí les damos la bienvenida siempre a los libros. Este nos permite una conversación con un escritor realmente muy brillante, una persona que está siempre pendiente de lo que está pasando en nuestro continente, de lo que está pasando en el mundo. Pero hoy nos vamos a concentrar en esta historia. Hay, desde luego, como le dije, dos personajes. ¿Por qué una cantante y por qué un director de orquesta? La voz es fascinante, hay una serie de mitos en torno a la voz. ¿Es por eso que se trata de una cantante de ópera? Bueno, yo siempre he tenido una enorme pasión por la ópera. Desde muy jovencito, déjame contarte, yo tuve la suerte de vivir en Buenos Aires cuando tenía 14, 15 años, durante la época de la guerra, y los grandes cantantes y los grandes directores de orquesta habían huido de la Alemania devastada por la guerra y por el nazismo y de Europa en general, hacia dos polos en el continente americano, que eran el Metropolitan en Nueva York y el Teatro Colón en Buenos Aires, de manera que tuve el privilegio de oír a los más grandes directores y cantantes del mundo y enamorarme para siempre de la ópera a partir de mis 14 o 15 años, y es una pasión que no me ha abandonado nunca. De manera que la semilla de esta novela pues estaba plantada desde hace muchísimo tiempo. Faltaba encontrar la forma, los personajes, el ambiente, el lenguaje, finalmente, para darle cauce a esta obsesión que me llevó, Cristina, a pensar, bueno, y esta maravilla que es la ópera, que vence todos los obstáculos, vence el obstáculo del ridículo, que es sí, está al borde siempre. Siempre está al borde, y permite gritar la pasión, encarnar la pasión como ningún otro arte. Tú no puedes cantar una ópera en cine, pero eso me llevó a decir, bueno, ¿cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen de la voz humana, de la necesidad de comunicarse? Y entonces empecé a urdir la trama, que parte de un hecho
hecho pues no tan corriente, que es interpretar una ópera de naturaleza apocalíptica, como es La condena de Fausto de Berlioz, bajo las bombas nazis en la Blitzkrieg de Londres, y poder trasladarme después al origen mismo de la voz humana, a la soledad primigenia, en la que dos seres solitarios que han debido enfrentarse a la naturaleza, cazar, sobrevivir, se encuentran y tienen que decirse algo. La voz ya se comunica con otra persona. ¿Y cuáles son las primeras palabras que pueden decirse un hombre y una mujer cuando se encuentran en medio de la soledad prehistórica y dicen yo? Se me ocurrió que debían decir dos cosas. Ámame ayúdame. Y ayúdame. Que se dice más fácil en francés, sí. es M-E-D, porque imagínate, en nuestro español tan lleno de consonantes fuertes, es ayúdame, ámame. Sí, pero tiene un ritmo maravilloso, sí, ¿no? Tiene un peso maravilloso. Pero no puede ser un grito como E-D, M. El español es, hay un verso muy bonito de Octavio Paz que dice: a la española, pisando fuerte, entró el día. Y así entra nuestro lenguaje, pisando fuerte siempre, ¿verdad? En inglés no puedes decir help me, aid me, ya se volvió otra cosa, ¿no? Entra aquí pisando fuerte. Es un espacio consagrado a la conversación, como usted sabe, pero un espacio donde también entra su voz. Llámenos por teléfono, envíe sus mensajes y, como siempre, nosotros se lo haremos llegar a nuestro invitado. Carlos, hay una serie de situaciones que me llamaron la atención. Yo siento que también, aparte de ser una novela acerca del amor, acerca de la soledad, acerca de la búsqueda, de una serie de quimeras, también es acerca del poder. Inés se hace presente cuando se atreve a cantar en un tono más alto. Y el director le dice: cuidado, aquí no hay solistas, esta voz no debe ser así, pero ella se insubordina. Es un reto. Son dos poderes finalmente. ¿Esto te importaba subrayarlo? Me importaba mucho subrayarlo porque surge de una manera paralela de la historia que sitúo en el albor del tiempo, o en el albor del pasado, o en el albor del futuro, no sé bien, ¿verdad? Porque toda esa parte que mucha gente sitúa en la prehistoria casi, puede estar situada en la metahistoria, en un futuro que se avecina y que puede parecerse mucho al origen de las cosas. Sí, como parece que podemos hacerlo, destruimos la naturaleza, que siempre nos ha sobrevivido. Hoy tenemos ese poder de destruir a la naturaleza y hacerla morir con nosotros. De manera que Inés está también evocando un pasado que es el de política, históricamente el del matriarcado. Hay un momento en la novela en que ella se acerca a un ser muy misterioso. Aquí no voy a revelar misterios y nos vamos a prohibir contar el desenlace de la novela, pero se acerca a un ser misterioso que encarna ese momento de la humanidad en que la mujer reinaba, o no reinaba, estaba y abrazaba a todos los hijos y los quería por igual, sin distinción alguna, que es la gran diferencia con el patriarcado, que inmediatamente se establece como un poder de preferencias. Tú eres el primogénito, y esta es la ley. Tú eres el preferido, y esta es la ley, esta es la política de la ciudad, tú eres el primero, tú eres el segundo, y si te insubordinas te elimino, y la mujer no tiene nada que decir, la expulsamos prácticamente de la tribu, es el germen del mal, del incesto y de otras perversiones. De manera que hay esa semilla también del origen de la política, del origen del poder en Instinto de Inés. La escritura tiene su propio ritmo. En el caso de la novela a que nos estamos refiriendo, Instinto de Inés, hay un ritmo adicional, hay un ritmo particular, autónomo, que es el de la ópera de Berlioz. Es de una fuerza extraordinaria. Estabas compitiendo, estabas batallando por darle ritmo a tu lenguaje, y aparte tenías pues el ritmo de la música. Sí. Que es desbocado, es realmente impresionante. ¿Cómo compaginar esto? ¿Qué va adelante? ¿Qué va atrás? ¿Cómo palpitan al mismo tiempo, Carlos? Sí, siempre tuve el problema en la prosa de Instinto de Inés, decir, estoy acompañado de la música de la ópera de Berlioz.
y no puedo derrotarla. Tengo que encontrar un equivalente, un ritmo que me lleve a esta maravilla, que no solo es el momento final apocalíptico de la ópera, que no tiene igual, yo creo, sino toda la técnica de Héctor Berlioz, tan llamativa en su tiempo. Cuando piensas que esta es una ópera de mediados del siglo XIX, es un adelanto increíble, perdóname. No, te iba a hacer nada más estaba haciendo una reflexión. Es exactamente de la misma época el Fausto de Gounod. Y sin embargo, son dos tonos diferentes. No te hubieras acercado al otro de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Hubiera determinado el ritmo de la ópera otro ritmo en tu novela? El ritmo de ¿cuál ópera? De la de Gounod. De Gounod no, la de Gounod no, ni me hubiera acercado, no me hubiera acercado con una vara de 10 metros, como se dice en inglés, ¿verdad? Yo quería ir a la ópera de Berlioz porque me llevaba a dos mundos, me llevaba al mundo primitivo, porque hay un carácter originario, primitivo, prehistórico en la ópera de Berlioz, y además es un anticipo extraordinario de obras como El ritmo de la primavera de Stravinsky, de la música de Webern, de la música de Messiaen, todo está ahí ya. Es extraordinario cómo Berlioz modula, tiene una sinuosidad, interrupciones brutales. Te das cuenta que en la ópera de Berlioz nunca coinciden lo que está haciendo la orquesta y lo que están haciendo los cantantes, al contrario de la ópera tradicional, en que está cantando la soprano y ahí atrás está chun, ta, ta, chun. No, aquí está una cosa que rompe totalmente la vocalización. Dice, hay otro mundo aparte, estás acompañada de un misterio, estás acompañada de algo que no conoces, que yo te estoy llevando a conocer. Pero eso pasa también con la orquesta. La vocalización le está diciendo a la orquestación, soy un misterio para ti, no somos la misma cosa, estamos en una tensión y en un combate extraordinario. Mira, con razón, esta ópera fue recibida con chiflidos y jitomatazos en Francia y en Inglaterra, con un enorme éxito en Alemania y en Rusia. Y Berlioz decía, claro, lo ideal para esta ópera es tener cantantes alemanes y un coro, una orquesta alemana, perdón, y un coro ruso. Pero mira, hay cosas tan conmovedoras. Berlioz estrena la Sinfonía Fantástica en París y los músicos están mirando sus relojes y quisieran músicos de la CTM ya o algo así, porque llega un momento en que se levantan y se van porque dicen ya pasó el tiempo, y se interrumpe la ópera y la gente se empieza a ir, y Berlioz gritando, no se vayan, todavía no acaba. ¿Sabes que Berlioz fue el primer director-conductor, el primer director que dijo, el único que puede interpretar mis propias obras soy yo? Y él tomó el podio y la batuta y fue el primero que lo hizo. Pues es también la actitud de tu personaje, sí, de Gabriel. Dice, la música es mía, esta música es mía, nadie se puede insubordinar, y tú, Inés, no lo puedes hacer, pero las consecuencias de ese choque de poderes son muy importantes. Bueno, son la historia misma, porque esa mujer que se destaca del coro, esa cantante mexicana, le provoca tal interés, tal atracción al director de orquesta, Gabriel Atlan Ferrara, que es un sucedáneo de Sergiu Celibidache, el director rumano, que la lleva a una casita que tiene junto al mar en la época de la guerra. Le enseña una foto de él, el director, con un muchacho, están abrazados, y ella se enamora del muchacho. Y el director ya no puede tener un amor con Inés, porque Inés se ha enamorado de otro hombre que no está allí, y descubre en la mañana siguiente en que ha sido abandonada por el director que en la fotografía ya no está el muchacho. Hay algo encantador en este personaje. Es fascinante, es misterioso, pero creo que es un recurso literario formidable para rescatar el amor de lo que le puede suceder cuando entra en el terreno de la vida cotidiana. Es mucho más fácil que Inés se enamore de la figura o la presencia de alguien en una fotografía a que se enamore y siga la vida todo el tiempo con el director de orquesta, porque sabemos lo que les va a pasar. Va a acabarse una serie de cosas y posiblemente Berlioz se escuche menos sonoro y menos impresionante. Es probable, pero además no habría novela, Cristina, porque si Inés no decide encontrar al hombre del cual se ha enamorado en un tiempo que no es el suyo, no habría novela. La novela consiste en la búsqueda por una mujer de un amor
que ella sabe no está presente, no está en su tiempo, lo tiene que buscar en otro lugar y en otro tiempo. Y de ahí la novela. ¿El amor tiene que ser imposible, es una quimera, es un sueño que se busca como tantos otros? Bueno, no hay novela que trate de un amor feliz. ¿Cómo Casi termina no Guerra y recuerdo Paz? ¿Cómo le fue a Natasha con No, pues Pedro? muy mal, ¿Terminan? se muere Pedro, ¿no? Termina mal. Todas las novelas de amor terminan mal. Imagínate si Romeo y Julieta se casan, son felices y viven en un suburbio de Kansas City, pues no hay posibilidades. O los mandamos a la Macroplaza. Imagínate si Madame Bovary, Ana Karenina, el único, yo creo, fíjate que me haces pensar en una cosa, que el único amor feliz de la novela es el de Don Quijote. Porque Don Quijote ha creado un amor tan perfecto en su imaginación que nada lo puede destruir. La gente se olvida de que hay un momento en que Quijote manda a Sancho a darle un recado a Dulcinea del Toboso para anunciarle que ha hecho una gran hazaña en su honor, y Sancho se muere de la risa y le dice, pero si es una campesina, huele a ajo, tiene un bozarrón tremendo, se mete con todos los hombres, ese es tu Dulcinea, Aldonza Lorenzo. Y Don Quijote dice, yo sé quién es, yo sé que Dulcinea es Aldonza, pero yo la quiero, yo la amo y en consecuencia la veo como la más alta señora y princesa del mundo. Lo que dice, declaración de amor, ¿eh? Sí, pero lo que dice Don Quijote es lo que a todos nos pasa. No creamos el sujeto del amor. Sí. No es una proyección de nuestra fantasía, y eso yo lo comprobé un poco en el final de este libro, donde hay un diálogo que me dio muchísima tristeza, donde ellos se confiesan por qué razón no vivieron juntos, sí, por el temor a verse envejecer. Más que miedo de ver envejecer al otro, es ver mi envejecimiento en el tuyo. Sí. No es un supremo egoísmo, Carlos. Claro que sí, y es más que eso, Cristina, es que nunca quisieron dar ese paso de más. No es solo el temor a la vejez, es que Atlan Ferrara, que es un hombre supremamente egoísta, como muchísimos artistas, no quiso dar el paso de más de entregarse a Inés, realmente de casarse con Inés, de hacer una vida en común con Inés. Tuvo siempre miedo, el momento pasó y ya nunca se recuperó. Y cuando se vuelven a ver ya es imposible recrear el amor de la juventud. Y el grito, ámame, ayúdame, sí, se queda como un eco que se va perdiendo en el fin de los tiempos. Aquí el tiempo también se me va volando y yo tengo que decir que hay llamadas, que hay teléfonos, que hay muchas cosas que conversar con un hombre que está pensando siempre y, sobre todo, un ser al que le tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo realmente el hecho de que haya sido tan fiel a su destino de escritor. Renunció a muchos talentos y los tiene. Además, déjeme decirle, no solamente dibuja muy bien, sino que canta muy bien. Las rancheras también, por cierto. Vamos con unos llamaditas. Óscar Humberto Saldaña, quiero felicitar a Carlos Fuentes por sus grandes obras literarias. Mercedes Ariza, señora Pacheco, y nos ha dado el platillo más suculento. El señor Carlos Fuentes es un escritor que admiro muchísimo y he leído todas sus novelas. Dora Romero, felicidades a Cristina Pacheco, se ganó el premio con el invitado Carlos Fuentes. Es un agasajo, no fue fácil. No fue fácil, pero soy paciente, soy terca. Norberto Hernández, esta es una noche de gala por tener al invitado que tiene, el señor Carlos Fuentes. Mario Medina, quiero felicitar al mejor escritor de América y agradecerle sus comentarios que vierte en el mundo acerca de México. Armando Preciado, quiero felicitar al programa Conversando con Cristina Pacheco y comentar que admiro tanto a ella como al señor Fuentes. Mire, en este caso yo le diría una cosa, admire mi valor. Nos seguimos viendo dentro de un momentito, tenemos que hacer un corte muy, muy breve y enseguida seguimos conversando. Esta pieza es del Estado de México, me dicen que el artesano es Mario Covarrubias y usted sabe que en este programa le damos su crédito a todos los creadores. Me parece que hemos descuidado un poquito a nuestros artesanos, pero en este programa, insisto, se reconoce la paternidad de las obras. En este caso quisimos adornar el espacio de una manera muy particular para que te sintieras muy contento en este estudio, a donde están llegando nuestros amigos. El pretexto para tener aquí a Carlos Fuentes, bueno, pues es su más reciente novela, Instinto de Inés. Ya ustedes pueden imaginarse que mañana o pasado estarán todos los lectores buscándolo en las librerías. Se la recomiendo y desde luego les recomiendo que nos siga acompañando en esta conversación con un hombre que está siempre pensando, un hombre que, como le digo, puede hacer muchas cosas con las palabras, puede meternos en un mundo muy particular como este de Instinto de Inés. Está lleno de misterios. ¿Qué
¿Qué tanto se proyecta la sombra de Aura en la personalidad de Inés? Mira, Instinto de Inés pertenece a un género, si podemos llamarlo así, literario, que es el fantástico, y en consecuencia siempre hay semejanzas entre todas las obras de esa literatura que se llama fantástica. ¿Qué hay en la literatura fantástica? Hay un duelo con el miedo, por un lado. Y hay algo, qué curioso que tanto Baudelaire como Dostoyevsky, después de leer a Edgar Allan Poe, que quizás es el iniciador de cierta literatura de misterio y del género detectivesco, por cierto, hayan dicho lo mismo. No es que Edgar Allan Poe trate de lo invisible o lo fantástico o lo que no existe, simplemente nos muestra lo que está allí y no habíamos visto. Y yo creo que esa es la definición de la literatura fantástica, tanto de una obra como Aura, como Instinto de Inés. Ojalá le enseñe al lector algo que estaba allí y no había visto el lector. Ese descubrimiento de un territorio de la literatura que se hace visible, pero que nunca ha estado ausente, esta extensión de la visión propia que tenemos del mundo, de la realidad, la extensión de la realidad, el descubrimiento de otras zonas de la realidad, pues es lo propio no solo de la literatura fantástica, Cristina, sino de toda literatura, yo creo. Además, la realidad, sobre todo la que estamos viviendo ahora, rebasa con mucho los límites que podríamos llamar de la fantasía. Hay momentos, Carlos, y tú lo habrás vivido, en que nos encontramos en tales circunstancias que decimos, esto no puede ser. Esto pertenecería totalmente a una novela. Sin embargo, un escritor plantea ciertas situaciones que son totalmente tangibles y comprobables en el mundo de todos los días y la gente dice, no exageres, eso es un invento. Es muy curioso lo que ha pasado, ¿no? Bueno, mira, hay muchas veces en que, sobre todo en el año 94, García Márquez y yo nos sentamos y nos decíamos, óyeme, si esto lo hubiéramos inventado, nadie lo creería. Nadie daría crédito de todo lo que está pasando. Yo sigo pensando que el gobernador fugitivo de Quintana Roo o La Paca, por ejemplo, son personajes que no puedes meter en la literatura porque nadie te los cree. Y el gran problema del novelista latinoamericano es que la realidad siempre ha superado a la ficción. Es una hazaña crear una novela como Yo el Supremo, por ejemplo, o 100 años de soledad, ¿verdad? Porque dices, qué barbaridad cómo tratar al doctor Francia si supera la imaginación de un escritor. Reducir esa realidad a forma literaria, es decir, comunicable, salvarla del accidente histórico o de lo informe en que puede convertirse la historia, pues es la hazaña del novelista, es la hazaña del escritor. El novelista, en este caso, cuando lo describí, estoy pensando en él como un director de orquesta. En realidad, ahí están todos los instrumentos, cada uno sabe su parte y el hombre lo que hace es levantar la batuta y dice, aquí comienza el mundo de alguna manera. ¿Hay una semejanza? ¿La sientes? ¿Quieres acentuarla? Hay una cacofonía en la historia, ¿no? Si dejamos que la historia corra sin más, se convierte en una extraordinaria cacofonía. Lo que organiza la historia, lo que le da sentido a la historia es la literatura. Una literatura que está llena de personajes que de pronto no tienen un perfil interesante. Los grandes personajes tienen dones, características, una voz especial. En este caso, Inés destaca por su belleza, por su voz. Pero de una pequeña presencia no se puede hacer un gran personaje. Pero claro que sí, y nadie lo demuestra mejor que Flaubert. Mira o Chekhov. Chekhov trató el miniaturismo. Sí. Maupassant era un poco más melodramático que Chekhov. Pero eran pequeños personajes. Pero yo te doy un ejemplo para mí supremo que es Flaubert. Flaubert trata estos temas extravagantes de Cartago y la historia, bueno, y como que Salambó, y como que no le resultan mucho. Va a una provincia francesa donde hay ferias agrícolas y está llena de vacas y de cerdos, y un pequeño doctor y un farmacista y una señora que tiene amores con un señor que no es su esposo, pero que sobre todo tiene una pasión enorme por ir de compras, ¿verdad? Por llenarse de cachivaches, por llenarse de deudas, y de esta manera Flaubert realiza su obra maestra a partir
de la minucia, de lo pequeño, de la observación precisa, de la observación psicológica. Una novela que yo siempre he dicho no se hubiera podido escribir en nuestro tiempo, porque con una tarjeta de American Express, Madame Bovary se salva de todos sus problemas, ¿verdad? Ya no habría novela, ya no toma cianuro. Estaba pensando un pequeño y maravilloso personaje. Felicidad, de un corazón sencillo. Del corazón simple. No es nada y es el gran personaje. Una sirvienta y un loro, fíjate nada más. Bueno, contado así es terrible, ¿no? Sería bonito. Es la obra maestra total. Carlos, muchas veces... Félicité es la mujer que acepta la vida, que se satisface. Emma Bovary es una mujer insatisfecha, ese es su drama. Nada la puede satisfacer. Félicité dice, sí, tengo la memoria de mi sobrino que se fue al mar y tengo un perico que quiero mucho. Y si mi perico se me muere, lo relleno. Sí. Un escritor es un ser ávido y es también implacable con la mirada, con el oído. ¿Cómo hacer o cómo haces para que cada personaje sea lo que tú quieres, para que no se insubordine, para que siga la huella que tú le has marcado, o lo dejas en absoluta libertad y vas tras él? Bueno, esta es siempre una pregunta fundamental que nos hacen y que nos hacemos los escritores, y que es muy difícil de contestar, porque va a los manantiales, a los surtidores mismos de la creación. Yo sé que planeo una novela, tengo una cartabón y digo, bueno, capítulo 1, 2, 3, más o menos así, este es el tema, estos son los personajes, esto es lo que me propongo hacer hoy, y un buen día me levanto y empiezo a escribir algo que nunca había pensado antes, que jamás se me había ocurrido. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Yo, quizás una solución fácil, viene de los sueños que no recuerdo. Los sueños que uno recuerda son sueños muy banales generalmente, que ando encuerado por la calle, que me ahogué, que me caí porque me resbalé en un plátano. Sueño uno cosas absurdas que son las que recuerda, pero hay sueños que no se recuerdan, hay sueños que permanecen latentes y que para mí se manifiestan en la página escrita. Ahí surgen esos pasajes, esas escrituras que yo digo, ¿de dónde vienen? Tienen que venir de mi subconsciente, tienen que venir de mis sueños, porque jamás han pasado por un tamiz racional. ¿Con qué se escribe? ¿Con la memoria, con el olvido, con la obsesión o con las tres cosas? Con todo ello y con una entrega a la multiplicidad y plurivocidad del mundo. Escribir no es un acto lógico. Tiene que haber un elemento de lógica, pero la lógica siempre es unívoca, ¿verdad? 2 y 2 son 4. En la literatura 2 y 2 son 100. Pasa otra cosa, la lógica se rompe y entra uno al reino de la poética. Y la poética, por definición, tiene múltiples sentidos, no tiene un sentido único. Y esta es la gran diferencia, saberse entregar a eso. Yo recuerdo el entusiasmo con el que Luis Buñuel leyó El obsceno pájaro de la noche de Donoso. Me dijo, mira, esta es la novela más irracional que he leído y en consecuencia la más poética. Aquí la razón salió por la ventana chutando. Donoso la mandó a volar e instaló el mundo de lo irracional como la razón de su novela, y por eso es tan grande. Creo que siempre acercarse a la literatura es acercarse a esa maravilla que es poder ser totalmente libre. Yo no sé si tengas tú ese concepto de lo que es la literatura. Es un terreno de libertad. No hay tiempo, no hay límites. En este momento podemos tú y yo dialogar con Salambó, o con Félicité, o con Pedro, con Natasha, con quien tú quieras, o con el Quijote de Dulcinea. Esa es una cosa maravillosa. Podemos transitar por todos los tiempos, por todas las memorias, hacer nuestras todas las obsesiones. Sí, yo creo que lo has dicho también, que no me atrevo ni a repetirlo, ¿verdad? Porque más te vale. Lo has troquelado, lo has puesto en mármol. Pero hay esa posibilidad de ensanchar constantemente la experiencia, ¿no? Mencionas a Don Quijote. ¿Tú te imaginas el mundo sin Don Quijote? ¿Tú te imaginas la realidad sin Don Quijote, sin Hamlet? No, es como si le faltara un trozo de piedra a un muro, ¿no? Tienen más realidad que muchos vecinos nuestros, ¿verdad? Y esta es la realidad que crea la literatura. La literatura es siempre realista en este sentido, no porque refleje al mundo, no porque copie al mundo, sino porque añade algo al mundo que antes no estaba allí. ¿Hasta qué punto un escritor está obligado a reflejar el mundo
el momento que le toca vivir? ¿Hasta qué punto tiene que involucrarse y comprometerse? Mira, eso sucede, lo quiera uno o no lo quiera. ¿Por qué? Porque estás actuando sobre la imaginación y el lenguaje. El lenguaje nos pertenece a todos. La literatura es el único arte en el que el instrumento del arte preexiste al creador. La música no preexiste a Beethoven. La Quinta Sinfonía salió de su cabeza, no estaba ahí esperando, ¿verdad? Un cuadro de Velázquez o de Goya no preexiste temáticamente posiblemente, pero como concepción artística de ninguna manera, lo tiene que crear el pintor, en tanto que el escritor está condenado a trabajar con la moneda de uso más corriente, que es el lenguaje, que nos pertenece a todos. Es como una moneda de cobre que circula y de repente cae en manos de un gran escritor y se convierte en una moneda de oro. Pero es un desafío bárbaro, Cristina, ¿eh? Tú decías que un escritor es un artesano que se siente Dios, sí, o un Dios que trabaja como un artesano. Sí. Hay un aspecto maravilloso de la escritura que es esa relación artesanal de la pluma y el papel. Sí. Bueno, ahora ya son computadoras y demás, pero me gustaría que me dijeras cuál es tu relación íntima, entrañable con el hecho de escribir, con el hecho físico de escribir. Para mí es primero la madrugada, la aurora. Yo soy escritor matutino, de acuerdo. Matutino, soy escritor alboral, si quieres. Y me gusta levantarme a las 6, empezar a escribir a las 7 y con una impaciencia bárbara, porque la escritura no empieza en el momento en que empiezas a escribir en la mañana, empieza desde la noche anterior, con la impaciencia que sientes por levantarte y empezar a escribir. No empieza desde mucho antes, no empieza en nuestra infancia de alguna manera. No, si hablamos en esos términos, yo creo que pero eso sale todo el empieza tiempo. Como Cristóbal Nonato, ¿no? En el vientre de la madre y en los genes y el DHL, pero ya de una manera práctica, concreta, yo soy una persona que se levanta a escribir muy temprano y que solo puede escribir con pluma y papel. Yo no sé escribir ni con máquina de escribir, ni con computadora, mucho menos estar viendo una pantallita. Escribes con un dedo, ¿no? Escribo con un dedo cuando paso en limpio, pero mi escritura original es siempre pluma y papel, porque hay para mí una especie de recorrido sensual de la cabeza a través de mi corazón o mis tripas, a mi brazo, mi mano, la pluma, el papel, el ruido que escucho al escribir, el olor de la tinta, una serie de cosas que para mí son parte de la sensualidad de la escritura y que aparecen en cuanto un aparatito me está obligando a mover cosas y a distraerme de la comunicación sensual inmediata que me proporciona escribir como escribo. En esa magia hay un secreto que un escritor tiene que guardar. Sin embargo, conforme la presencia y la figura del escritor se van ampliando, van teniendo más poder en el medio, son más acosados. Y lo digo con humildad y lo digo con sinceridad, los periodistas los perseguimos, los buscamos, queremos saber siempre más y más. No solamente quiero saber de esta novela porque hay una figura en una fotografía que desaparece, quiero saber hasta las pequeñas cosas. ¿Por qué Inés en la página 78, 84 de pronto deja de ser Inés con S y se convierte en Inés con Z? Y ya no es Rosenzweig, sino Prada. ¿Me estás preguntando eso? Sí, no, lo que te estoy preguntando es que somos ávidos y no nos queremos dejar guardar el secreto que tiene que haber en el fondo de todo. Es también como un sello de cristal, Carlos. Sí, pero vas a una cosa central, Cristina, y es la capacidad del escritor y de una novela para no terminar, para dejar la conclusión, si ello es posible, en manos del lector. Que sea el lector o la lectora, como tenemos que decir ahora, quienes continúen la novela. Un libro total sería un libro sagrado, un libro impenetrable finalmente, ¿no? Una obra perfecta sería imposible. En cambio, una obra que tiene una herida, que emana por una herida, que le permite al lector decir, yo soy el destinatario de la novela, pero no solo el destinatario, yo soy el continuador de la novela. Yo no cierro este libro, no lo cerró el autor, tampoco lo voy a cerrar yo. Yo siempre he dicho que el primer lector del Quijote es el siguiente lector del Quijote, que es el que no ha nacido todavía. Un libro, Mallarmé lo dijo, un libro ni empieza ni termina, hace como si, il fait semblant. Un libro es como un ser completamente vivo. Crece, da nuevas ramas con cada lector, envejece también en cada lector, puede morirse y resucitar, y eso tú lo sabes. Sí. Lo sabes cuando estás escribiendo.
¿Para qué tiempo escribes, Carlos? Mira, uno escribe para el tiempo inmediato de la satisfacción de escribir sin pensar nunca. El escritor que piensa en inmortalidad se murió ahí mismo, ¿no? Por supuesto, no nació, ese sí es nonato. Eso es nonato. Tú no sabes cuál puede ser el destino de un libro. El Rojo y el Negro de Stendhal fue un libro que fracasó terriblemente. La Cartuja de Parma trató de salvarla a Balzac con una carta muy generosa, pero tomó casi 100 años para que Henri Martineau, un gran crítico francés, resucitase a Stendhal y dijera, mira, este escritor que nadie entendió en su tiempo, que les parecía extravagante, exótico, rarísimo, su psicología, su manera de pensar, es un escritor de nuestro tiempo, y lo hizo temporal, actual, de una manera que Stendhal nunca le preocupó, porque escribió lo que quería y tenía que escribir. Mencionaste a Balzac, hay un pequeño cuento que se llama La obra maestra, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? De aquel pintor que termina destrozándola. Es muy impresionante. Yo creo que buscar la perfección en una obra es una aspiración bastante, y yo creo que no solamente es absurda, sino que está al margen de la literatura. Totalmente. Un escritor tiene que buscar otra cosa, hacer que sea creíble todo lo que cuenta. ¿Eso es lo que busca? Bueno, creíble o increíble. Porque hay una parte... que creyéramos en el sello, querías que creyéramos en los cambios de tiempo. Sí, no, quería que se mantuviese un misterio, también que hubiese un factor de incredulidad a lo largo precisamente de una obra de género fantástico como es Instinto de Inés. Tiene que haber lo creíble y lo increíble alternándose, dándose la mano, queriéndose y odiándose al mismo tiempo, ¿no? Y eso pasa en toda la literatura fantástica, fíjate. Hay algo increíble. Uno está metido en la novela, uno está tratando de entender la ópera, tratando de escuchar a Berlioz todo el tiempo en las páginas de este libro, y de pronto hay un bolero. Alguien canta un bolero, ¿te acuerdas? Eso es bonito, es algo inesperado. Y es que al autor y al personaje coinciden en algo, les choca lo previsible, siempre irrumpen con algo, y este libro está lleno de cosas que nos obliga a estar mirando hacia todos lados. Tengo que decir algo, no es un libro para una sola lectura, para una lectura definitiva. Es un libro que yo estoy segura de que cambia cada vez que uno lo vuelva a empezar a leer, y en este caso somos fieles al autor, en este caso Carlos Fuentes. Tenemos llamadas, ¿puedo pasar algunas? Olga Leticia Moreno, maestro Carlos Fuentes, ¿qué reflexión le provoca su libro de las buenas conciencias relacionándolo con lo que se vive en la actualidad? Gracias por esa pregunta. Es una novela que se ha vendido a lo largo de los años, porque salió en 1959 y sigue edición tras edición tras edición, y sobre todo la leen jóvenes mexicanos. Quiere decir que tiene una vigencia, que ese mundo de una moral burguesa, opresiva, provinciana que retrato yo, y la rebelión de un joven contra el sofoco de ese mundo, sigue teniendo vigencia en México, y no solo en México, sino en todo el mundo. Sigue habiendo esas opresiones de la sociedad, de la familia, de la moral rígida, ¿verdad? Cuando oigo hablar al señor Abascal, pues siento que estoy oyendo hablar a un personaje de las buenas conciencias. Perdón por ser mujer. Nos vamos a un corte y vamos a regresar volando para seguir conversando con Carlos Fuentes. Ha sido una delicia este momento, y es una delicia, ¿sabe qué? Que usted esté presente. Mire, estas son sus voces. Se las vamos a dar a Carlos Fuentes cuando termine esta conversación. Nos vamos al corte. Hay que reconocer cuando uno debe agradecer, y yo tengo que agradecerle a Carlos Fuentes lo que me ha dado a través de sus libros. Para mí es muy importante La región más transparente, y creo que para muchos lectores sigue siendo uno de esos libros de cabecera. ¿Sabe por qué? Porque nos devuelve la presencia de un ser mágico, terriblemente lastimado, de una especie de vieja, misteriosa y fantástica que es esta ciudad. Nos envuelve, está presente, y yo siento que donde quiera que va Carlos, va la Ciudad de México. ¿Hasta qué punto tengo razón al decir esto? Va una Ciudad de México, Cristina, una Ciudad de México que ya no existe. Yo creo que Monsiváis lo ha dicho varias veces, y Juan Villoro también. La última vez que se pudo escribir una novela sobre la Ciudad de México en su totalidad fue La región más transparente. Era el año 58, teníamos 5 millones de habitantes, todavía era posible. Hoy, ¿quién puede escribir una novela totalizante, global, sobre esta ciudad? Nadie. Hay que tomarla por segmentos, barrios, calles, pero esa posibilidad
que la tuvo Novo en La Nueva Grandeza Mexicana, que la tuvo Balbuena en El Origen de la Colonia. Sí. La tuve yo por última vez, yo creo que después de La Región Transparente la ciudad se volvió demasiado enorme, demasiado monstruosa y tentacular como para meterla en un solo libro. Decías que solamente podríamos abarcar la ciudad si la tomáramos por barrios, por colonias, por calles, hacer un poco lo que hace Mahfouz con sus cuentos, con su literatura. Bueno, sí, lo que hace José Emilio Pacheco en Las Batallas del Desierto, ¿verdad? Que es tomar una colonia, que es la colonia Roma, creo, ¿no? Sí. Y una época muy determinada y darle toda su vitalidad, o lo que hacen sus cuentos Juan Villoro de una manera magistral, en fin, que solo así se puede tratar hoy a la Ciudad de México. Carlos, pero en el fondo, ¿qué ciudad es real? No, las ciudades son imaginarias. Las ciudades son imaginarias y las inventan los escritores. Yo no sé cómo era Londres en el siglo XIX. Sé cómo la describe Dickens en esa escena magistral de nuestro amigo mutuo, en que Gaffer Hexam y su hija Lizzie están pescando cadáveres a las 2 de la mañana del río para robarles los relojes, o la aurora de París en la historia de los 13 de Balzac. Eso es lo que me da la imagen de una ciudad. Yo creo que las ciudades son como las describen los escritores, no como fueron en realidad. Pienso que en este caso es un poco como el amor. En el amor hay mucha fantasía, hay mucha imaginación del creador del sujeto amado. Sí. Realmente creo que por eso no entendemos el amor. Decían que nadie comprende los amores de otros, nadie comprende muchas cosas de lo que sienten los otros acerca, por ejemplo, de la literatura. Cada quien hace su libro, cada quien continúa su novela, cada quien reescribe los poemas y cada quien finalmente se vuelve, no sé si cómplice, socio, sombra del escritor. Sí, sí, yo quisiera definir el amor como un perfecto egoísmo compartido, un egoísmo entre dos. Y, ellos no fueron capaces de compartir. Ellos no, los personajes no, pero el lector y el autor quizás sí. Hace poquito estuviste en Monterrey y me conmovió mucho la idea de que hubieras estado en una mesa donde hablabas con los jóvenes tratando de plantear una especie de decálogo para los jóvenes que quieran dedicarse a la literatura. Hubo algo que recordaste y que me encantó. La inspiración es poco, la inspiración, el talento es 10% y lo demás es transpiración. Sí. ¿Cuánto de inspiración y cuánto de transpiración? ¿Cuánto trabajo te cuesta a ti, que eres un hombre de letras de toda la vida y por todos lados, escribir una novela? No, yo sé por mi amistad tan cercana con Alfonso Reyes, qué afortunado fuiste. Pues es una cuestión de edades, ¿verdad? Vale la pena tener edad para haber tratado a Alfonso Reyes. La literatura en las rodillas de Reyes, pero yo tenía 2 años de edad en Río de Janeiro, en la Embajada de México. Te odio. Y Reyes me daba de comer inclusive mi puré, pero luego a los 17, 18 años fui muy amigo de él, cuando viví en Cuernavaca. Y lo veía trabajar con una puntualidad, con una disciplina desde las 5 de la mañana. Ya, ¿por qué se levantó tan pronto? Y me citaba Goethe, siempre decía, porque como decía Goethe, hay que quitarle la crema al día. Y esta disciplina, esta puntualidad de Reyes a mí me impresionaron mucho. Descubrí que esa era la manera de escribir, que esa era la manera de trabajar. Porque pertenecí a una generación, Cristina, de gente muy brillante. Yo iba a la Facultad de Filosofía y Letras en una época estelar cuando enseñaban Gauss, Justino Fernández, Nicol, Gallegos Rocaful, gente de primerísimo orden, y había muchos mexicanos muy inteligentes y con muchas ganas de escribir. Yo te digo de que de cada 10 solo 2 escribieron. Los demás hablaron de la literatura, hablaron de que iban a escribir. Y eso para mí fue también una lección, que había que sentarse a escribir, que había que hacer con sudor, con transpiración la literatura y no esperar a la musa que va a descender a iluminarte. Hace un rato te mencioné el acoso de que son sujetos los escritores. Los perseguimos, queremos saber más cosas, queremos saber qué pasó en la novela, cómo le hicieron, cuánto tiempo se tardaron, si escriben con pluma o con computadora o como sea, pero finalmente un escritor necesita un silencio y parecería que en el mundo no hay suficiente silencio para encontrarte con tus fantasmas, con tus recuerdos, con tus olvidos y escribir. ¿Dónde encontrarlo? ¿En la lectura misma? No, y en la vida cotidiana, de crearse un ambiente en el que puedes gozar de la soledad, estar solo con tu mujer, vivir una vida en que no haya acoso. Claro que el acoso al más famoso de los escritores es como nada comparado al acoso que sufre Madonna o Tom Cruise o Nicole Kidman, qué sé yo, Penélope Cruz, inclusive. De manera que no es uno tan acosado y es fácil salvarse, ¿no? Y poner un contestador, cuando mucho, en el teléfono, y en Londres yo encuentro esa soledad. Hablabas de la vida cotidiana. Sí. Cyril Connolly dice que uno de los principales enemigos de la promesa, es la
carriola en el corredor. La vida doméstica, el bebé en la carriola y la esposa diciendo, a ver, dame porque hay que darle la leche al niño. No. ¿Hasta qué punto realmente es esto eso justo? No es cierto, eso no es cierto. Mira, yo conozco un gran historiador norteamericano, Arthur Schlesinger, y me admira que este hombre que ha escrito los volúmenes de la presidencia de Roosevelt, de Kennedy, el gran libro La presidencia imperial, es un hombre que escribe con la puerta abierta de su estudio para oír a su mujer, a sus hijos, cómo corren, qué dicen, que se está preparando para la comida, cuando tocan a la puerta, cuando entregan un bulto de la tienda. Dice, todo eso me anima a escribir, todo eso me ayuda, me alimenta, no estoy desligado del mundo. Esto me recuerda a Luis Cardosa y Aragón. Pretextos no, ¿eh? Pretextos para escribir, no, es que me recuerda a Luis Cardosa y Aragón. ¿Te acuerdas de su preciosa casa? La cocina estaba en la sala. Sí. Para que, mientras él conversaba acerca de literatura, de pintura, de poesía, o estuviera leyendo alguno de sus textos, se sintiera el rumor de la cocina y además su mujer estuviera conectada con la conversación, que esto es maravilloso. La conversación, Carlos. Uno establece una larga conversación con sus autores. ¿Cuáles son los autores con los que conversas permanentemente, más allá de quienes son tus amigos, como Cortázar, a quien quisiste tanto, o como García Márquez? Sí, bueno, ya en el plan de lecturas, tú sabes que yo tengo un vicio impune, porque claro, Andrés Gide dijo eso, la lectura es un vicio impune, y mi vicio impune es leer todos los años en Semana Santa. Ya se acerca el momento, la semana entrante me tienes leyendo El Quijote por enésima vez y descubriendo una cosa extraordinaria, que siempre que leo El Quijote lo leo por primera vez, lo leo y digo, pero yo esto no lo había leído antes, qué maravilla, qué descubrimiento, no había reflexionado en tal cosa. En esa relectura constante, en esa vivificación constante de la obra, ¿cómo van moviéndose los personajes? ¿Quién de pronto cobra una mayor dimensión, un perfil más preciso? ¿Sabes que a mí Sancho Panza me encanta? Siento una enorme ternura por su sabiduría. Sí. Esto es lo genial de Cervantes, que juntó la épica y la picaresca, ¿no? Una de las maravillas del Quijote es la mezcla de géneros. Cuando se habla de pureza de géneros, yo me muero de la risa pensando en el Quijote, donde coexisten la novela épica, que representa a Don Quijote, la novela picaresca, que está Sancho, está la novela de amor, está la novela intercalada en la novela, todas esas novelas dentro de la novela que vienen de la Edad Media y del Renacimiento, de Boccaccio, del Decamerón, la novela de amor, La cárcel de amor de San Pedro, todas estas cosas, una absoluta libertad genérica que apenas hemos vuelto a recuperar en nuestro tiempo, cuando se agotó la idea de que la novela tenía que ser una especie de artefacto de una gran pureza que eliminaba. No, Cervantes incluye, y esa es la gran lección que me da todos los años, y por eso cada vez que la leo es la primera vez que la leo. Esta Semana Santa, ¿tras qué personaje vas? ¿De quién quieres seguir las huellas en esa maravilla? Yo creo que quiero seguir la huella del autor múltiple, del autor que siembra la incertidumbre en un mundo dogmático, cerrado, de la Contrarreforma, Felipe II. Hay un escritor que dice todo está en duda. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿quién es el autor? Se llama Cervantes, Sidiamete Benengeli, Avellaneda, Saavedra. Quijote es Quijano, Aldonza es Dulcinea. Todo está en duda. Es la manera como la duda moderna entra en el mundo cerrado del Escorial, de la Contrarreforma española. Es extraordinario como hecho político, histórico y literario. ¿Qué pasaría si esta Semana Santa dialogara la Celestina con el Quijote? Que el Quijote se llevaría una resolución pavorosa. Dice, en esto has acabado, Dulcinea. Y sigue, le dice eso. Entrota conventos. No, porque los personajes se mudan, ¿no? Yo estoy convencido de que Don Quijote de joven fue Don Juan, y de niño fue Querubino, el personaje de Mozart en Las bodas de Fígaro, que se hace grande, se convierte en Don Juan y luego se cansa de tanta aventura y se retira a leer libros de caballería a La Mancha. Puede que sean el mismo personaje, pero la Celestina es la mujer que abre la ciudad moderna, Cristina, nada más y nada menos. Es un personaje maravilloso. La ciudad medieval cerrada, fortificada, de repente la Celestina la abre de par en par y dice, miren ustedes, la pasión, el amor, la ambición, el poder, la corrupción, todo está aquí.
El lazo de Melibea que se pone Calixto y al que toca y dice Melibeo soy, ¿no es un poco la voz de tu Inés? Ese encantamiento, ese embrujamiento, esa forma de atrapar una red. Sí, es posible porque nada más que los personajes de una novela del siglo XX por definición son desencantados, no tienen que romper demasiadas reglas, ¿no? En tanto que Calixto... Ese es un reto muy grave. Sí, pero Calixto y Melibea tienen que romper todas las reglas del amor casto, del amor puro de Tristán y Isolda y del ideal caballeresco medieval, ¿no? Y pues mira que viven en la picardía y Calixto soborna a todo el mundo, ella es una falsa virgen. Las otras mujeres son maravillosas. De manera que no, es ya una novela súper moderna, La Celestina. ¿Te acuerdas de aquel personaje de Borges que se pone a copiar justamente el Pierre Menard, exactamente? Pierre Menard. ¿Qué novela te gustaría copiar, Carlos? Es un absurdo decirlo, pero me encantaría imaginarte copiando con tu caligrafía una novela que te tuviera loco. La piel de Zapa de Balzac. ¿Por qué? Porque es una novela que se puede recrear a sí misma a partir del talismán que cumple tus deseos y que va achicando tu vida a medida que los deseos se cumplen y plantea el problema. Para tener la vida debemos tener la muerte del deseo. Y bordar en torno a esto creo que ofrece posibilidades infinitas. ¿Qué tal si Rafael de Valentán, el personaje, no desea nunca y se queda con su piel de Zapa? Puede que alcance la inmortalidad, pero cada vez que desea, hay una escena maravillosa en que el sirviente le dice, señor, ¿quiere usted más espárragos? Y él se vuelve loco y dice, ¿quieres matarme? ¿Quieres acabar conmigo? Yo no deseo nada. Yo no deseo nada. Sí. Yo desearía tener mucho más tiempo para seguir esta conversación. Me dicen que me quedan 2 minutos. Tengo que aceptar que ha sido muy rápida la charla. Para mí ha sido muy divertida, muy interesante. Y una de mis aspiraciones era no solamente tener aquí a Carlos Fuentes y que todos lo escucháramos, sino que se sintiera bien, que se sintiera a gusto, que se sintiera respetado y querido. Creo que esto es muy importante para un escritor. Pero eso lo logras con o sin programa de televisión. Bueno, pero es importante. A través de nuestra vieja amistad. Es muy lindo reconocerla. Es muy agradable estar contigo y estar en este programa. Muchas Yo gracias. te agradezco mucho tu invitación. Esta noche están por aquí Inés y Gabriel. Sí, claro, nos están oyendo. ¿Lo trajiste? Están en la condena de Fausto que trajiste para que la huyéramos de el programa, ¿no? Es algo más que tengo que agradecerte. Cuando vi que el cómplice, porque no lo puedo decir de otra manera, de este amor o desamor, insisto en que no lo sé, era esta obra de Berlioz, salí a buscarla. Curiosamente, no había en ninguna parte. Esto lo digo por si se puede hacer una reedición, por si se puede hacer una reimpresión, y por si usted quiere salir mañana y correr una aventura maravillosa. Hay un montón de libros nuevos que uno no sabe qué son. Hay un montón de discos que se grabaron ayer, antier o no sé cuándo, pero no existe una versión de esta ópera maravillosa de Berlioz. Insisto, es el cómplice de estos 2 personajes extraños y del otro que no está. Ese está aquí, el de la fotografía. ¿Está en tu memoria? ¿Dónde está? Está en tu deseo, en tu intuición. Entonces está aquí. Y yo debo decir que de ahora en adelante 2 amigos queridos para mí serán justamente Inés y Gabriel. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron mis cómplices para hacer posible que Carlos Fuentes llegara a este estudio. Fue posible que conversáramos con él durante 1 hora. Yo insisto en que, bueno, el tiempo está ahí y ya nos hemos de encontrar alguna otra vez, en algún otro libro, en alguna otra página, en algún otro sueño, en alguna otra obsesión. La obsesión de la escritura. Buenas noches. Gracias, Cristina.